Buenos días a todos. Les voy a presentar una exposición acerca de diseño de base de datos, donde veremos el tema de relación de identidades y normalización para la materia Introducción de base de datos en la Universidad Manuela Beltrán. Entonces tenemos el siguiente problema. La empresa de Supertelecomunicaciones tiene departamentos, cada departamento tiene un nombre, un identificador único en la empresa, también tiene un director y el número de empleados que tiene a su cargo. A cada departamento controla algunos proyectos, los proyectos se identifican con un nombre y un identificador. La empresa también necesita guardar la información de sus empleados, que tenga el nombre, la EPS, dirección, salario, sexo, fecha de nacimiento y también se pueda guardar el departamento al que pertenecen, proyectos en que trabaja, número de horas semanales y quién es su supervisor, ¿sí? La EPS también los empleados pueden afiliar a la EPS a sus familiares y estos familiares deben de tener los siguientes datos: nombre, sexo, fecha de nacimiento y parentesco. Teniendo esto, hacemos una tabla de requerimientos donde tenemos nuestros empleados con sus diferentes, la entidad de empleados con sus diferentes atributos o datos que requerimos guardar: cédula, nombre, sexo, edad, departamento al que pertenece, salario, horas, proyecto al que pertenece. Los familiares con su cédula, nombres, edad, sexo, fecha de nacimiento, parentesco, etcétera. Departamento con su identificador, su nombre, su director y adicionalmente el número de empleados que tiene. Eh, los proyectos con su identificador y el nombre del proyecto. Hacemos nuestro diagrama de entidad de relación, donde definimos la entidad departamento con los atributos que aparecen acá, que a su vez tienen una relación que es controlan proyectos. Los departamentos también tienen asignados unos empleados, acá en la entidad empleados, con los siguientes atributos, y los empleados a su vez afilian familiares que dependan económicamente de ellos con los siguientes atributos. Hacemos nuestro diagrama relacional para darnos cuenta cómo se relacionan nuestra entidad departamentos con su identificador, su nombre, su director, el número de empleados, los proyectos con el identificador, nombre, los empleados con su cédula, su nombre, la cédula como llave primaria o identificador, el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, edad, salario, horas de trabajo semanales, sexo, en este caso cargo. También podemos incluir departamento al que pertenece, pero pues ya en el caso de normalización no iría bien acá. Entonces, debe tener su supervisor, eh, una cédula, para el caso de la entidad familiares con los atributos cédula, nombre, entidad, sexo y fecha de nacimiento y parentesco. Listo todo esto, tenemos en este ejemplo para describir la primera forma normal, donde tenemos los empleados, nos dicen que tienen un nombre, una fecha de nacimiento, su cédula, horas semanales, su salario, eh, la edad, proyecto, etcétera, y departamento en el que trabaja y proyecto en el que trabaja. En este caso, esta tabla no está normalizada, entonces la primera forma normal nos dice en su primera que los datos deben ser atómicos.
Para ello, en el caso nombre, pues, se puede llamar Pepito Pérez o puede tener nombres compuestos, José, etcétera, dos nombres y tener dos apellidos. Entonces podemos atomizar esa, eso en cuatro campos o cuatro atributos que sería nombre uno, nombre 2, apellido 1 y apellido 2, ya estaría cumpliendo en este caso, primera forma normal, porque no, ¿qué? Ya no se pueden dividir más cada atributo. Lo siguiente es que tampoco debe haber redundancia en los registros. Y aquí teniendo en cuenta que en Colombia la cédula es individual para cada persona natural de Colombia, entonces se garantiza que el, pri- la, con la cédula no haya el mismo valor como llave primaria, entonces se garantiza en la siguiente característica de la primera forma normal, donde no debe haber redundancia de requisitos en la misma tabla, aunque puede haber homónimos en los nombres, pero de que la llave primaria sea diferente, el registro es ya independiente de por sí. Eh, lo mismo debemos de hacer con la tabla familiares. Le hacemos su proceso de normalización, analizamos que no haya redundancia en los registros y que se note la atomicidad. En el caso de la segunda forma normal, decimos que cuando la llave primaria es compuesta, hay que revisar con detenimiento para que no haya ningún atributo que dependa de alguna de las dos partes de nuestra llave compuesta como tal, pero en este caso, como nuestra llave primaria es simple, entonces tenemos por defecto nuestra segunda forma normal. En el caso de la tercera forma normal, dice que no debe haber atributos, o sea, ningún atributo en nuestras tablas que no dependan de la primera de la primera llave primaria, de nuestra llave primaria, ¿sí? Entonces, en este caso, departamentos, como teníamos en nuestra tabla inicial, departamentos y proyectos no dependen directamente de nuestra llave primaria. Entonces hacemos una tabla diferente para departamentos y proyectos con su identificador individual como tal. Y aquí tenemos esa relación, entonces decimos que los empleados están asignados a un departamento, que hay proyectos que son controlados por un departamento y hay familiares que pueden ser afiliados o un empleado puede afiliar a ciertos familiares que dependan económicamente de él, así dando cumplimiento a nuestra tercera forma normal. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.